continuando con nuestra programación del día de hoy, nos acompaña Glenn John. Él es el asesor, está encargado de asesoría e innovación en KPMG a nivel regional. Glenn, bienvenido. Gracias, gracias. Muy amable y de nuevo estuvo participando en las charlas previas y de verdad fascinante. Sí, hemos tenido, creo que contenido muy interesante, sobre todo el día de hoy, así que estamos muy contentos, esperamos que pues todo el mundo lo esté disfrutando muchísimo. Perfecto. Bueno, me avisas si podemos arrancar. Claro Vamos a que sí. arrancar. Bueno, Ok. quisiera pues antes de iniciar, presentar un poquito sobre ti al público, pues Glenn nos va a estar presentando la charla sobre From Smart Sensors to Smart Cities, the impact of emerging technologies on how we live, work and play. Un poquito sobre Glenn para que todos ustedes lo conozcan. El propósito de él es impactar e inspirar a los emprendedores a través de su pasión por la innovación y el conocimiento de las tecnologías exponenciales disruptivas. Tiene más de 25 años de experiencia en transformación empresarial en diversas industrias en varios países. Además, como socio dentro de la red global de KPMG, participa activamente en múltiples redes globales y regionales que incluyen innovación empresarial, infraestructura y tecnologías emergentes como lo son blockchain, artificial intelligence, VR y datos y análisis. Actualmente se encuentra codirigiendo la apertura y ampliación de lo que va a ser el centro regional de encendido más nuevo en la Ciudad de México, en México, y cuenta con múltiples certificaciones en temas súper relevantes como Design Thinking, estrategias digitales y transformación digital. Además es un máster certificado en Scrum y consultor de organización exponencial. Así que pues creo que con eso los he dejado bastante picados y claros con el contenido que nos va a poder traer Glenn. Gracias, gracias Mónica y de nuevo un placer estar con ustedes y de nuevo espero poder contribuir con mi charla, así que voy a compartir mi pantalla. Claro que sí. ¿Me avisas si ya lo puedes ver? Sí, todo perfecto. Tengo un pequeño video que quiero mostrar. Está demorando en cargarse. Ups. No, hay un error ahí. No. Ok, bueno, mi charla de hoy es más orientado al tema que en las charlas previas ya se ha comentado, el tema de la data y cómo los sensores inteligentes nos lleva a tener ciudades inteligentes y edificios inteligentes. Lo más interesante que está sucediendo en este momento es una convergencia de varias tecnologías que a pesar que tienen muchos años de haber sido inventados, estamos llegando a un nivel de madurez y un nivel de adopción que va a permitir la creación de entornos mucho más inteligentes. Y esa convergencia es justamente lo que hace posible que hoy en día podamos comenzar a soñar de edificios inteligentes, de ciudades inteligentes y países inteligentes. Y todo ese tema de inteligencia va a tener que estar sustentado por data, pero no data, cualquier tipo de data, pero data más que nada data confiable. Así que voy a precisar un poquito lo que está sucediendo con esas tecnologías emergentes y compartir con ustedes este radar, que es más que nada una visión de la firma sobre todas las tecnologías, su impacto y su horizonte, en qué momento se espera que tendrán sus impactos. Por lo general puedo decirte que somos muy malos en poder predecir en qué momento la tecnología tiene su impacto. Muchas veces estamos muy optimistas del impacto versus la realidad y a veces no subestimamos el impacto de la tecnología a corto plazo. Entonces, siempre es importante ver varios horizontes para poder saber en qué momento la tecnología entra en su máximo estado de impacto.
Aquí, como pueden ver, los próximos 5 años, más que nada, esta pandemia impulsó y aceleró posiblemente lo que iba a ocurrir en una década, en meses, la adopción de tecnologías de todo tipo ha sido de manera importante afectada por el hecho que tuvimos que todos trabajar de una forma diferente, consumir de forma diferente e incluso desplazarnos de forma diferente. Tomando eso en consideración, principalmente acá se puede resaltar el impacto de 5G y el impacto de IoT. El concepto de IoT seguramente para la audiencia es algo que ya está plenamente conocida. Sin embargo, quiero aprovechar para explicar esos conceptos. Pero para entender cuál ha sido el impacto y las proyecciones de adopción en ese sentido, quiero compartir con ustedes lo que es la proyección que hace Cisco todos los años. Como ustedes saben, Cisco es una empresa líder que probablemente tiene la gran mayoría de componentes hoy en día que permite que el Internet funcione. Ellos todos los años emiten este estudio que indica la adopción o nivel de adopción y crecimiento y proyecciones de uso de Internet. Aquí podemos ver que según sus proyecciones, para el 2023 vamos a tener más de 5.3 mil millones de personas conectadas al Internet. Eso representa el 66% de la población. Así que 2/3 partes de la población de una forma u otra esté conectada a Internet. Por el otro lado, en temas de conexiones como tal, dispositivos que se conecta al Internet y la cantidad de dispositivos, podemos ver que para el 2023 casi estamos llegando a 30 mil millones de dispositivos conectados. Pero el punto más importante acá es cuáles son esos dispositivos y qué tipo de dispositivos son. Aquí tú puedes ver que claramente lo que son los sensores, lo que llamamos machine to machine connections, la conexión entre máquina y máquina o cómputo y cómputo, que típicamente se representa a través de IoT, es la que más rápido está creciendo, con un crecimiento de casi 50%. Y eso indica que están sucediendo dos tendencias principales. Uno, convergencia de varias tecnologías disruptivas. Dos, una aceleración en adopción de tecnología. Y que por cada habitante de este planeta que tiene conexión, tenemos aproximadamente 3 dispositivos conectados al Internet. Entonces, esta explosión de dispositivos y la conectividad como tal nos permite comenzar a explorar cosas diferentes. Por ende, cuando hablamos de Internet of Things o IoT, es la forma en que vamos a poder hacer que las cosas se convierten en cosas inteligentes. Que edificios, dispositivos, ciudades, regiones se ponen mucho más inteligentes. Pero no es solamente la instalación del equipo como tal que me permite ser inteligente. Es un conjunto de varias cosas. Es un conjunto de las cosas, es un conjunto de la data, es un conjunto de tener una estrategia y una operación bien clara y bien establecida, y también tener el consumidor, el empleado y la empresa bien conectada. Entonces, eso es lo que llamamos el concepto que conlleva esos 4 elementos. Tenemos que saber cómo implementar, cómo coleccionar la información, cómo analizarlo y cómo hacer iteraciones para la mejora de la experiencia. Y esa palabra de experiencia lo vamos a tocar en varias partes de mi presentación, porque evidentemente la experiencia es lo que va a prevalecer en todo, desde cómo trabajamos, cómo vivimos y cómo estudiamos. Así que, para efectos de la experiencia, típicamente uno ve que hay cosas que se están cambiando, pero no necesariamente estamos conscientes de qué es lo que hay que suceder por debajo de eso. Es como preguntarte hoy en día, si yo envío un correo electrónico, literalmente yo sé qué está sucediendo con ese mensaje. Al final del día no me interesa porque yo confío y yo sé que cuando envío un correo, inmediatamente y en tiempo real llega a la persona a cual yo le envié. Confío en la infraestructura que funcione. Bueno, en este sentido estamos llegando también a otro nivel de aceptación y de confianza
de que cuando hay un sensor que me mide mi identidad digital, que no falle, que efectivamente es primeramente exacto, que obviamente me identifique como quien soy y además que puede saber toda la información al respecto. Si teníamos alguna ilusión que la privacidad todavía existe, yo te puedo decir que esto ya es algo que pasó a la historia. Hoy en día tenemos que estar conscientes que todo se puede saber en cualquier momento, en cualquier lugar. Y eso tiene sus ventajas, pero obviamente también tiene sus desventajas. Por ende que hay que ver esto como un todo y saber cuáles son los riesgos, beneficios que se pueden obtener y también enfocarse muchísimo en temas de ciberseguridad y privacidad. Por otro lado, otra explosión que está tomando lugar es la implementación de lo que llamamos 5G, la quinta generación de comunicación, que a pesar que uno puede estar hoy en día más enfocado en el impacto en el consumidor final, es decir, a través de métodos celulares, aquí hay un impacto también empresarial que en mi opinión es muchísimo más relevante. Entonces, aquí el punto principal que está sucediendo con 5G es que no es un upgrade tradicional que hemos visto de 2G a 3G o de 4G o de 3G a 4G. Estamos hablando aquí de un cambio radical fundamental que va a habilitar experiencias y capacidades y funcionalidades que no hemos tenido previamente. Para ilustrar la diferencia entre 4G y 5G, esto es simplemente como una ilustración, digamos simplemente pensando en el uso de energía, la cantidad de dispositivos que tú puedes conectar, lo que llamamos latency, cuánto tiempo me toma para poder bajar o interactuar. Todo eso estamos hablando de factores exponenciales en comparación con la versión de 4G. Entonces, IoT, los sensores, el uso y la conectividad a nivel mundial de 66% de la población para 2023, combinado con 5G, y no ni de hablar de los avances que hemos tenido con Machine Learning, AI, etcétera. Ese conjunto de verdad, ¿qué es lo que me está permitiendo en hacer? Y eso básicamente son los fundamentos que nos permite llegar a ciudades, edificios y todo tipo de dispositivos mucho más inteligentes y conectados. Entonces, la comunidad como tal va a ser bien diferente a lo que hemos tenido. Entonces, de nuevo, hay muchos elementos que son reflejados en este dispositivo que hablan de, por ejemplo, el tener una infraestructura de vehículos autónomos, que literalmente al final del día puede cambiar la forma de transportarnos, que puede cambiar la industria automotriz como la conocemos hoy en día. Y no solamente estamos hablando de un cambio de un tipo de motor a otro, estamos cambiando fundamentalmente la forma en que vamos a transportarnos. Y todo eso va a estar impulsado por una convergencia de varias tecnologías como tal. Entonces, al final del día, todos estos son elementos que me permiten comunicarme de forma masiva, de tener información altamente confiable y casi en tiempo real, y que me da opciones para operar y hacer cosas diferentes. La realidad de esta pandemia ha sido que nosotros rápidamente tuvimos que cambiar. Hoy estoy con ustedes desde la oficina acá en Panamá, pero por un gran periodo del año pasado tuve que trabajar desde casa y acomodar la casa para poder ser y mantener cierto nivel de productividad. Eso es la realidad de casi todos nosotros que somos afortunados de poder trabajar remotamente. Y este concepto de trabajo remoto, en mi opinión, se va a mantener y si tú sigues la tendencia, es por ahí que vamos a cambiar. O sea, hay muchas empresas líderes, empresas innovadoras que ya tomaron la decisión que el empleado puede decidir en dónde y en qué momento quieren trabajar. Entonces, esos conceptos de cambio de forma de trabajar
también es importante considerarlo cuando estamos diseñando nuevas experiencias para el empleado, para el colaborador. Entonces ya no es importante dónde trabajas, pero más que nada, qué haces y cómo tengo que habilitar tu entorno para que puedas funcionar de una manera más apropiada. Esto simplemente resaltando algunas observaciones de líderes a nivel mundial, cómo ellos ven si la productividad se aumentó, cómo va a ser la adopción, si efectivamente hay una demanda del concepto de well-being, ¿no? Del sentido de salud del empleado. Así que hay muchas cosas que, de nuevo, hemos tenido que acelerar la adopción de estos modelos de trabajar, pero probablemente no hemos pensado la consecuencia ni tampoco hemos pensado y diseñado de forma más apropiada cómo debe ser ese entorno. Entonces, poco a poco estamos dando de considerar que primeramente esto es un modelo que se va a mantener y dos, que lo que era la forma de trabajar en el pasado no lo vamos a poder lograr de nuevo. Ni incluso cuando ya todo el mundo puede ir trabajando de nuevo en casa, en la oficina, no vamos a tener una situación similar. Entonces, eso es lo que dicen varios ejecutivos, que no necesariamente es un mundo sin oficina, y eso quizás es una buena noticia para Mayol y los demás arquitectos que diseñan oficinas, que la oficina como tal no se va a desaparecer, pero sí tenemos que repensarlo, pensar primeramente en dónde y de qué forma mi entorno me permite ser mucho más eficiente. Entonces, aquí compartiendo algunos puntos relevantes de lo que dicen los líderes de las empresas mundiales en cuanto a el tema de trabajo remoto, trabajo en casa. Pero eso simplemente es la punta del iceberg. ¿Dónde trabajar es meramente, y de nuevo, hemos demostrado, meramente una ubicación, no es lo más relevante. Lo más relevante viene con todos los elementos fundamentales para que permite que nosotros podamos tener ese equilibrio en producir, en tener cierto sentido de pertenencia, una cultura, pero también de sentirse también valorado. Así que este concepto de buscar ese equilibrio entre dónde, en qué momento y voy a estar trabajando es lo que llamamos la experiencia óptima, ¿no? Entonces hay dos empresas que yo quiero quizás resaltar. Yo tuve la oportunidad como parte de mi rol en el grupo de tecnologías emergentes de tener una conversación con los líderes de Virbela, que es una empresa que se está enfocando en crear un entorno diferente de colaborar. Ya como hoy estamos usando Zoom y ya estamos muy acostumbrados a usar este tipo de métodos, ya ellos están buscando una forma de mejorar la experiencia y crear, por ejemplo, el sentido de pertenencia, el sentido de que tú puedes encontrar con alguien en el pasillo, que tú puedes simular el entorno laboral, el entorno de un evento como tal y de esa forma también interactuar con las personas de manera diferente. Entonces aquí se está viendo claramente un cambio en cómo interactuamos y cómo se está haciendo una mezcla entre el ámbito laboral y el ámbito de entretenimiento o de juego. Otra empresa interesantísimo que me parece muy relevante seguir el paso que están haciendo es Spatial. Spatial está enfocándose muchísimo en crear entornos de colaboración donde ya se está mezclando una realidad virtual con una realidad real y que eso también es un aspecto diferente de cómo estamos viendo el cambio entre cómo estamos trabajando o no. Entonces, de nuevo, estos son ejemplos de empresas que apenas están comenzando a crear una disrupción en nuestra forma de trabajar. Y si pensamos en, de nuevo, IoT, Machine Learning, AI, AR, VR, en combinación con 5G, ya tú puedes comenzar a imaginarte que plenamente estamos viendo los principios de empresas y modelos de colaboración que definitivamente van a causar una disrupción en el futuro cercano.
Entonces, todo se gira alrededor de experiencias inteligentes. Entonces, quiero quizás mostrarle algunos ejemplos de cuando nosotros hablamos de Smart Venue Experience, ¿no? Esa experiencia que uno tiene, cómo se ve esto, ¿no? Desde conocer quién es la persona, la identificación facial o reconocimiento facial de las personas para efectos de seguridad, pero también para efectos de, de, salud y contener, más que nada ahora mismo con la pandemia, saber el estado de las personas. Ya hemos visto empresas, y yo sé que más en la tarde de hoy van a hablar con Ciaret, que también es un muy buen amigo mío, que están ya buscando una forma de no solamente usar el reconocimiento facial, pero comenzar a identificar el sentido de humor, de salud de las personas como tal. Entonces ellos pueden comenzar a monitorear. Eso es meramente los principios de comenzar a usar facial recognition en combinación con inteligencia artificial. Luego tiene todo lo que son la parte dinámica, ¿no? Que en tiempo real se puede cambiar la experiencia, que hay ciertas pancartas que se cambian basado en intereses que pueden tener las personas. Y así sucesivamente podemos ver varios otros ejemplos de cómo eso se está viendo. Si mi video me permite, voy a querer compartir al final de mi presentación lo que estamos haciendo justamente con uno de los estadios íconos de Holanda, que es el Johan Cruyff Arena, donde juega Ajax de Ámsterdam. Ese proyecto, un proyecto muy importante de la firma Insignia, donde hemos trabajado con el estadio, la organización de Johan Cruyff Arena, conjuntamente con Microsoft y KPMG para crear una experiencia innovadora. Bueno, pero eso también aplica para otro tipo de experiencias, ¿no? Piensa, por ejemplo, si tú quieres ir a un parque, si quieres ir a un campus de una universidad, varios elementos que me permite comenzar a tener experiencias diferentes, donde no solamente es el inicio, pero también cómo llevo ese convivir durante la experiencia y posteriormente cómo yo puedo combinar y comunicar mis experiencias con mis entornos. Y por último, bueno, los hoteles que están sufriendo ahora mismo por el tema del impacto de la pandemia, las que no logren o no aprovechen este momento para rediseñar esa experiencia, apalancándose en métodos digitales, en esos sensores, en esa experiencia nueva, probablemente no van a sobrevivir esta crisis. Así que es muy importante cuando estemos trabajando con la creación de nuevas experiencias, pensar mucho en cómo IoT, 5G y otras tecnologías están habilitando experiencias totalmente diferentes a cuales estamos acostumbrados. Ahora bien, para comenzar a hablar más de Smart Buildings, Venues y Cities, básicamente quiero compartir con ustedes cuál es nuestra percepción de qué es un Smart Building, qué es un Smart Venue y qué es un Smart City, ¿no? Entonces, esto simplemente es para ilustrar algunos ejemplos de temas que para poder categorizar algo como un Smart Building, qué es lo que debe tener. Nosotros hicimos un estudio recientemente, de hecho el año pasado, sobre el estado de Smart Building, ese mercado, cuántas inversiones hay y de verdad puede ser que esto es el mejor momento de ser y estudiar arquitectura o tener un desempeño, una carrera en este concepto, en esta parte de la industria, porque hay muchas necesidades en reinventar, aprovechar mucho más la data, aprovechar mucho más esos sensores para crear edificios inteligentes. Al final del día es cómo yo logro utilizar y apalancarme sobre la data para poder tomar mejor decisión y para mejorar la experiencia de nuevo de los que visitan, los tenants y los empleados que trabajan en las oficinas. Y lo mismo podemos hablar del Smart Venue, donde aquí hay que proteger de nuevo los jugadores, las atletas, los visitantes y de nuevo crear una experiencia única. Y literalmente acá desde Smart Parking, el concepto de tener interacción real, en tiempo real entre el espectador
y el jugador, imagínense que en un momento dado tú puedes comenzar a hacer mixed reality estando en un estadio para poder entonces interactuar muchísimo más inmersa, una experiencia mucho más inmersa entre tú y el atleta o el jugador que tú quieres, con cual tú quieres interactuar. Y por último, bueno, el concepto de Smart City, nosotros, de nuevo, KPMG se dedica mucho a hacer un benchmark de Smart City. Tenemos, de hecho, un framework con cual nosotros podemos medir qué tan listo o qué tan preparado está una ciudad para ser considerado un Smart City, cuál es la brecha que tienen. Y definitivamente es importantísimo comenzar a ver de qué manera ciudades se pueden convertir en ciudades inteligentes, porque eso va a ser un factor diferenciador cuando las empresas tienen que definir dónde establecerse. Y esto a veces perdemos de vista que no es solamente tu ubicación, pero es un conjunto de servicios que las ciudades están tratando de ofrecer para que de verdad se convierte en una ciudad como un servicio que tiene todos los elementos. Entonces hay un sinnúmero de cambios, desarrollos que se están dando y avances que se están dando en el concepto de Smart Cities también. Ahora bien, para poder crear un edificio del futuro, es importante simplemente aquí para ir terminando unos elementos que en nuestro estudio no hemos visto que se está resaltando. Claramente aquí hay oportunidades de inversión, hay muchas aplicaciones y soluciones que se están solicitando. De verdad, si tú eres un emprendedor, si tú eres una persona que quiere comenzar a desarrollar soluciones para este entorno, de verdad no hay mejor momento de entrar en este concepto y ni de pensar del tema de sostenibilidad y del concepto de net zero, que también va a tener un boom en cuanto a necesidades de soluciones. Entonces, de nuevo, estamos viendo muchos elementos, pero bueno, también hay bastantes retos, desafíos en temas de ciberseguridad, en temas de costo que puede tener la implementación de edificios inteligentes, si se puede conseguir la fuerza laboral necesaria para poder crear esos edificios inteligentes. Entonces, aquí brevemente listando unos elementos, unos aspectos que tienen que ver con ese desafío que tienen, cuáles son los mayores retos, y como pueden ver son bastantes. Por ende, que cuando hay retos también hay oportunidades, hay soluciones, y eso de nuevo me da mucho optimismo sobre el futuro de lo que es tanto la construcción, el diseño, la implementación y poder crear experiencias muchísimo más enriquecedoras. Bueno, este es un marco de referencia que estamos usando más que nada para ilustrar, ¿no?, el concepto que yo hablé al principio de tener experiencias inteligentes, cuáles son los elementos, lo que llamamos los componentes de crear una experiencia totalmente inteligente, y cómo las instalaciones, los edificios tienen que comenzar a mejorarse. Y probablemente van a haber ciertos elementos que son conocidas, otras que no. El concepto de smart contracts es uno que está tomando mucho desarrollo, porque ya no es cuestión de firmar un contrato en papel ni en digital, pero que tengamos justamente la capacidad de usar, por ejemplo, blockchain como un libro distribuido inmutable para poder entonces facilitar y habilitar el concepto de contratos inteligentes. Y así, adicionalmente, hay otros elementos que se pueden ver. Entonces, para ilustrar cómo la firma como KPMG ayuda a las empresas, las ciudades o organizaciones que quieren comenzar a desarrollar una estrategia y una hoja de ruta para crear edificios, instalaciones inteligentes, pero también ciudades inteligentes, hay que arrancar con estrategia, porque sin estrategia de nada sirve, donde no puede priorizar, no puede crear un portafolio, no puede gestionar ese portafolio de inversión. Por ende, nosotros típicamente hablamos de estos 4 pasos: estrategia, gestión de portafolio, diseño de la solución, y aquí claramente es importante pensar en
ese ecosistema de startups, de empresas ya bien establecidas para poder crear soluciones, hecha la medida y luego tener un plan de acción. Bueno, con eso voy a intentar, si me funciona esta vez, demostrar y compartirles un video que tengo de nuestro estadio de Johan Cruyff. It's our ambition to be the most sustainable and most innovative stadium in the world. This stadium was opened in 1996. It was primarily a football stadium which hosts the matches of Ajax and the Dutch national team. And besides that, we have a large number of concerts take place here. So a couple of years ago, we were granted the rights to host Euro 2020, and this was a great moment to formulate some ambitious goals that we're trying to achieve. The goals for 2020 are higher revenues, lower cost, a better fan experience, and a carbon footprint that goes down to zero. The arena has always been driving innovation. With the new data and analytics capabilities, they wanted to become this smart stadium, meaning that everything that they did needed to be infused with data and analytics. A smart stadium uses sensors, and those sensors collect the terabytes and terabytes of data on a daily basis. And we have to create models, store those efficiently, and from there be able to deliver real-time information to the customer. KPMG have been helping us to create a powerful ecosystem with big partners, small and medium-sized partners, startups, and create an environment where new solutions can flourish and can be brought to other stadiums and cities as well. You have to know that you can trust on the information that you use. There's also trust in the Creo que parties tienes que within. compartir la pantalla que tiene el video. One Ay, data lake perdón. that is hosted by the arena. But we need to make sure that other partners still No te feel free to preocupes. store their own data on the platform as well. Ahora sí. For me, the Listo, ahora collaboration sí. Ay, perdón. Déjame moverlo un poquito. Ay, Sí, perdón. por favor. Ahora sí. ¿Lo It's our escuchas? ambition to be the Ok, perfecto. gracias. sustainable and most innovative stadium in the world. This stadium was opened in 1996. It was primarily a football stadium which hosts the matches of Ajax and the Dutch national team. And besides that, we have a large number of concerts take place here. So a couple of years ago, we were granted the rights to host Euro 2020, and this was a great moment to formulate some ambitious goals that we're trying to achieve. The goals for 2020 are higher revenues, lower cost, a better fan experience, and a carbon footprint that goes down to zero. The arena has always been driving innovation. With the new data and analytics capabilities, they wanted to become this smart stadium, meaning that everything that they did needed to be infused with data and analytics. A smart stadium uses sensors, and those sensors collect the terabytes and terabytes of data on a daily basis. And we have to create models, store those efficiently, and from there be able to deliver real-time information to the customer. KPMG have been helping us to create a powerful ecosystem with big partners, small and medium-sized partners, startups, and create an environment where new solutions can flourish and can be brought to other stadiums and cities as well. You have to know that you can trust on the information that you use. There's also trust in the parties within the ecosystem. We're working with one data lake that is hosted by the arena, but we need to make sure that other partners still feel free to store their own data on the platform as well. For me, the collaboration between the stadium, KPMG, and Microsoft has been really great and very insightful. There's so many ways to generate data, and it all comes in different shapes, but you want to connect the data to really create some insights, and that's what we did in the data lake, and then we created a dashboard on top of it to make the data accessible for everybody. It's a modular, agile, decentralized ecosystem, and all kinds of governance structures needed to be set up. The data analytics
protocols had to be implemented, all kinds of standards had to be developed. And KPMG's role in this is that they serve as the linking pin when it comes to data governance. KPMG had a lot of insights and knowledge to make that concept real. And I think we created a beautiful example of teamwork, partnership, leveraging each other's strengths and creating something really new and innovative. For us, it has been a fantastic ride with KPMG. There have been so many law changes and so many different interpretations, and KPMG has been rock solid in providing us the way to travel those high burdens and create an environment and a platform for and with us that helps us being ready for the future. When you look at our objectives, we have almost reached 20% more revenues and 20% less cost, and we actually reached our sustainability objective of operating the stadium with a carbon footprint in our energy supply of 0. And ultimately it's great for the fan because it's his and her experience that is going to be improved, and they profit from it and they enjoy it. Muy bien. De nuevo, esto de nuevo es parte de mi presentación para hoy. Paso la palabra a ti, Mónica, para preguntas, comentarios. Claro que sí, Glenn. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una presentación espectacular con muchísimos insights, sobre todo, pues, como hemos visto durante Shift by Design, todas las tendencias que se están implementando en las ciudades, sobre todo en temas de innovación y de tecnología, que puedan hacerlas mucho más centradas en el usuario y que adicional ayuden a recolectar data para que a futuro podamos ir siendo mucho más estrategas en la manera que queremos que estén diseñadas. Por eso te agradezco muchísimo por estos insights, porque han sido de mucho valor. Aquí ya tenemos preguntas del público, así que si quieres podemos empezar a la ronda para responder. Okay. Aquí tenemos una pregunta inicial. Cuéntanos, ¿cómo crees que se puede mantener? Bueno, esto creo que va como por la línea de cuando al inicio estabas hablándonos un poquito sobre el modelo nuevo de las empresas y la manera en que están haciendo los espacios con el trabajo remoto y demás, y utilizando la tecnología. Y aquí una persona pregunta que cómo crees que se puede mantener el aspecto social y la cultura de una empresa para que sea innovadora en estas modalidades que tenemos de trabajo híbrido y a distancia. Sí, bueno, de hecho, parte de lo que yo quería compartir, que lo que hace empresas como Virbela, Spatial y entre otras, es justamente ese mix entre lo que es real y lo que es virtual. Imagínate que cuando tú trabajas en oficina, encuentras a una persona en el pasillo y esa persona muchas veces puede ser una persona con cual no trabajas directamente en un proyecto o en una iniciativa. Sin embargo, es una persona que te puede dar un punto de vista totalmente diferente. Bueno, eso se perdió trabajando remotamente porque vamos de reunión a reunión, de Teams a Teams, de Zoom a Zoom y literalmente no tenemos tiempo para ese intercambio social, ¿no? Vamos a llamarlo así, ese intercambio imprevisto, vamos a llamarlo así. Y entonces, ¿qué sucede? Hay muchas empresas que han adoptado, por ejemplo, un esquema donde hay unos 30 minutos en el día, 1 hora por semana, donde no hay temas, simplemente el que conecta se conecta y es básicamente para conversar como antes se hacía. Un Zoom call, un Teams call abierta para todo el mundo y que de ahí salen conversaciones de gente que no se ha visto en los últimos meses a veces. Es una forma de hacerlo, pero también hay empresas que definitivamente están adoptando modelos virtuales donde se gestiona o se promueve ese intercambio interactivo mucho más ad hoc, imprevisto que se tenía previamente. Claro que sí, porque al final también creo que las reuniones virtuales como que han propiciado otro tipo de comportamientos. Creo que la gente ahora es más puntual, más medida con las reuniones, pero es verdad que se pierde como ese small talk que uno a veces hacía al llegar a una reunión, al preguntar cómo estás, ¿no? Es mucho más difícil tenerles ese tipo de interacción o de cercanía en este tipo de tecnologías virtuales. Y más para aquí nosotros, pensando... y más para nosotros latinos que, tú sabes, ¿no? Tenemos 15 minutos que tenemos que hablar de cómo nos fue y qué hicimos fin de semana y todo eso. Eso
lamentablemente se perdió porque ya no se hace. Sí, totalmente. Ahora es muy difícil como que generar ese tipo de engagement o de seguir cultivando las relaciones sociales dentro del Exacto, trabajo porque al final pues no es lo mismo. exacto. Aquí tenemos otra pregunta ya hablando y empezando a indagar un poco más en este tema de Smart Cities, Smart Venues. Como arquitectos y diseñadores, ¿cómo piensas que podemos tratar de incorporar estas experiencias digitales o de este tipo de tecnologías sin que las personas piensen que es abrumador o que está interfiriendo con el diseño que va a tener el espacio y por ende la relación que tiene el usuario con el espacio? Bueno, en mi opinión, ya no hay frontera. Ya no hay frontera entre el diseño físico, el diseño virtual y la experiencia como tal. Eh, Aquí hay muchas personas que son expertas en diseñar edificios y experiencias y muchas veces esa experiencia comienza desde la idea que tiene la persona hasta Claro, llegar a un punto donde hay un producto que se puede demostrar. ¿Qué es lo que hemos visto con este tema de crear tours virtuales donde casi tú puedes estar presente en un edificio que no se ha construido todavía y tener una experiencia muchísimo más amplia de lo que tenemos hoy en día? Tú comienzas a ver que las fronteras entre una y otra se comienzan a mezclar. Entonces, yo sí pienso que es importante tener conciencia del nivel de adopción de esas tecnologías emergentes. Eso va con una velocidad casi exponencial y típicamente lo que nos pasa, lo llamamos los 6D, que Peter Diamandis es uno de los que inventó ese concepto de 6D que típicamente pasa a la tecnología, ¿no? El primer D es la digitalización, es crear algo físico y convertirlo en algo digital. Luego viene una etapa de decepción, porque literalmente uno piensa que, ay, bueno, eso no va a venir todavía, eso no va a llegar a Panamá, esto no va a llegar en mi ciudad, eso va a tomar tiempo, eso de países de primer mundo, así que no me preocupo tanto. Esa es la etapa de decepción. Pero luego rápidamente viene la disrupción. Y cuando llega la disrupción ya es tarde, ya tiene que jugar catch up, ya tiene que comenzar a prepararte para saber, bueno, de qué se trata. Y luego viene la etapa de demonización, dematerialización y democratización. Es cuando ya la tecnología no tiene costo, es literalmente gratis y está disponible para todo el mundo y es totalmente desligado de un modelo físico. Y cuando esas cosas comienzan a pasar, ya tú puedes crear una experiencia totalmente diferente. Y eso típicamente permite que la tecnología lleva una curva de adopción exponencial. Es cuando ya hay claro. disrupción y ya entramos en la etapa de democratización, que la adopción lleva una curva exponencial. Y como pueden ver o Vale. pudiste ver en la presentación, cuando yo hablo de IoT, sus sensores, ya estamos llegando a una etapa exponencial, porque crecer con 50% en menos de 4 o 5 años y que hoy en día podemos contar con casi, en el 2023, con 14.5 mil millones de sensores conectados, eso significa que todo está conectado en todo el momento. Entonces, pensando de esa forma, tú tienes que tener una mentalidad orientada en abundancia y no en escasez. ¿Qué quiero decir con eso? Que tú tienes que pensar cuando vas a diseñar algo, que todo va a estar disponible, que la energía no es un limitante, que los sensores no es un limitante, que la data no es un limitante. Y entonces comenzar a pensar desde una perspectiva de abundancia en vez de escasez, porque cuando tú piensas desde perspectiva de escasez, quedas limitadas y no vas a querer compartir nada. Y es lo que ha pasado. Digamos, esta pandemia ha ilustrado que para muchos de nosotros todavía tenemos un pensamiento de escasez. Por eso que fuimos a comprar a gran cantidad de papeles higiénicos que hasta el sol de hoy no sé por qué. Y nadie me ha podido comprobar por qué lo teníamos que comprar, pero bueno, lo hicimos, ¿no? Pero eso es para mí mi recomendación. Primeramente, la adopción de tecnología que tiene su comportamiento exponencial, es decir, lo vamos a tener a nuestra disposición y cuando tú estás ahora mismo en tu carrera de diseño, pensar en un entorno de abundancia. Sí, eso me encanta porque es verdad que creo que como diseñadores a veces pecamos en primero ver cuáles son todos los Limitantes. constraints o las limitantes, sin primero tal vez
mirar cuáles son esas posibles oportunidades o cómo la tecnología se podría integrar de una manera intuitiva y bastante simples para el usuario, de manera que lo sienta como que ambas cosas están como fusionadas, ¿no? Y que no se siente como que la tecnología es un intruso en el espacio, sino que está completamente integrado, ¿no? Sí, Así sí. que Y no pierde de vista lo que está sucediendo con la adopción y también la evolución de lo que es AR, VR, ¿no? Todo lo que son los headsets, donde ya Oculus Quest 2 está llevando un nivel de precio mucho más accesible. Entonces, es cuestión de comenzar a experimentar también con un entorno de diseño totalmente inmersa y diferente. sí, totalmente. Y creo que me encantaría poder hilar con esta pregunta de Eric. Te manda saludos y él Ay, gracias. comenta, pues, siguiendo el tema de que ya no hay fronteras, dice que él sí siente pues que hay fronteras de que antes eran los haves and don't haves y ahora hay una frontera entre aquellos que están conectados y no conectados. O sea que sí sigue existiendo esa desigualdad, que sobre todo en sociedades en América Latina se agranda la diferencia entre niveles sociales. O sea que ese gap es muchísimo más pronunciado que en otras partes del mundo. Y él pregunta que cómo es tu visión y cómo se puede conectar mejor con la pobreza o con aquellos usuarios más humildes que existen pues en nuestros países latinoamericanos. Bueno, primeramente, y totalmente de acuerdo con lo que dice Eric y también mis saludos a él, el concepto de desigualdad es muy preocupante, muy, pero muy preocupante. Y mientras que nosotros no ligamos las cosas, vamos a seguir con ese concepto de nuevo, pensar en un mundo de escasez, por ende que yo tengo que tener toda la riqueza y no puedo compartir. Eso para mí de nuevo es un mindset que deberíamos comenzar a inculcar mucho más tanto en la juventud y las personas que llegan a ciertas posiciones de toma de decisión. Porque, ¿qué sucede? Esta pandemia, de nuevo, ha demostrado y ha expuesto de nuevo la razón por cual países donde la desigualdad es amplio han tenido tantos problemas con la vacunación y con contener este contagio. Y eso va a ser los estudios que van a seguir saliendo pronto. ¿Cuáles son los países que lo hicieron bien y cuáles son los países que han tenido problemas? Y si tú lo pones, todos esos países que han logrado tener eso bajo control son los países donde menos desigualdad existe. Entonces, hay algo que decir sobre ese concepto de desigualdad. Y eso comienza con lo básico. Lo básico para mí es una conectividad digital de alta calidad. No estamos hablando de darle a una persona acceso a Internet y luego no pueden hacer nada. Estamos hablando de alta velocidad, estamos hablando de proveer ancho de banda que permite que también pueden estudiar, pueden hacer medicina remota, pueden ejercer sus funciones de forma remota. Porque, ¿qué pasa? Para muchos gobiernos, decir que yo estoy conectado por Internet ya es suficiente, pero sabemos que eso no es cierto. Tú tienes que darle ancho de banda para que la gente pueda entonces tener acceso y tener una experiencia que de verdad permite prosperidad y productividad. Y de nuevo, voy a insistir que al final del día son decisiones que cada crisis, una sociedad, un gobierno tiene que tomar. Y tú puedes de nuevo volver a la historia. Cada vez que hubo una crisis a nivel global, países que invirtieron en infraestructura han sido los países que posteriormente salieron bien y no solamente salieron bien, quedaron mejor que cuando entraron en la crisis. Claro. Y en este momento estamos justamente en ese punto de inflexión. Si nosotros no invertimos en una infraestructura digital, la infraestructura que nos permite ser exitosos en los siglos que vienen, vamos a estar perdiendo una tremenda oportunidad de hacer algo bien. Y de nuevo, yo confío en que cuando ya tenemos esa infraestructura, la conectividad nos permite tener acceso a los sensores y tener los accesos a los sensores nos permite tener la data. Así que es una consecuencia de muchas cosas, pero la base para mí sigue siendo la infraestructura digital, que es fundamental. Y al final creo que es como tú conversabas con las 6 Ds, la democratización de la tecnología al final depende de que la percepción cambie a ver la tecnología, y eso pasa también pues con el diseño y la tecnología
dejar de verlos como un gasto y empezar a verlos más bien como una inversión a largo plazo. Que creo 100%. que eso es básicamente como el pecado que han cometido pues ciertos gobiernos o personas en tomas de decisión en países como de Latinoamérica, y por ende pues no habíamos estado preparados para enfrentar la crisis o la pandemia pues que hemos vivido al momento. Y hilando con una pregunta que nos han dejado acá también pues en el chat, eh, pensando pues en esta tropicalización de la tecnología en América Latina y en Panamá, si tú conoces o tienes información sobre la brecha actual de la ciudad de Panamá o de Panamá para poder convertirse o poder llegar a aspirar a ser un smart city, y qué buenas prácticas tal vez podríamos empezar a implementar con tal vez poca inversión o baja inversión, pero que tengan un alto impacto para poder, digamos, que acercarnos un poco más a ese ideal de ser un smart city. Bueno, si un smart city se identifica con edificios que se ven modernas, entonces estamos bien, pero sabemos que eso no es el caso. Sabemos que es mucho más que los edificios. ¿Qué sucede? Yo pienso que aquí falta todavía una visión, una estrategia clara. No tengo los detalles porque no lo hemos hecho, un análisis de qué tan preparado está Panamá, pero típicamente hay varios aspectos de ese diagnóstico que tomamos en consideración. Obviamente la conectividad, la disponibilidad de la data, si hay gobernanza como tal, si hay un entorno que impulsa o incentiva la creación de startups en el entorno de creación de Smart City, porque Smart City no es un fin como tal, es toda una evolución, es una transformación de cómo la ciudad tiene que comenzar a cambiarse. Yo recuerdo que hace un par de años estábamos hablando de los semáforos inteligentes que íbamos a instalar en Panamá y bueno, resultó que no eran tan inteligentes los semáforos porque causaron más desorden que otra cosa. Luego vinimos con cámaras inteligentes que por alguna razón se instalaron, luego se desinstalaron. Bueno, esos son, de nuevo, iniciativas, proyectos que generan al principio optimismo, pero luego cuando ves la implementación como tal, deja mucho de desear. Claro. Y eso para mí es lo preocupante de la ciudad, que no hay una visión integral, a lo menos que yo conozco, puede ser que existe, pero yo no lo he visto, de forma integral de cómo se tiene que desarrollar, cuál es el plan, ni tampoco cuál es el diseño de la ciudad inteligente, ni primera fase, ni segunda fase, ni tercera fase. Ahora bien, quizás viendo lo que estamos haciendo en una ciudad como Ámsterdam, ¿no? Ese ejemplo que yo di del estadio de Johan Cruyff, ese estadio como tal y el proyecto que hicimos con ellos ha creado que en el entorno del estadio se está comenzando a crear, vamos a llamarlo así, una variada inteligente. Y así sucesivamente tú puedes comenzar a ampliar el aspecto y la cobertura de los elementos inteligentes porque ya se está conectando muchas cosas. Y algo importante también que es fundamental es tener datos abiertos. Yo recuerdo que un momento dado de la presentación pasada hablaba mucho de implementar los conceptos de datos abiertos, Claro. para que entonces se pueda entonces generar otras iniciativas, desarrollos, modelos de negocio, emprendedurismo basado en la data. No sé ahora mismo en qué etapa está eso, no se ha escuchado mucho recientemente, a lo menos yo no he visto la creación de muchos startups en Panamá, que es uno de los elementos también, en mi opinión, muy importante para poder hablar Claro que de sí. Smart City. Entonces, algunos ejemplos, dimensiones que para mí son esencial para poder saber si estamos en el camino correcto o no. Pero a mí me encantaría hacer como un estudio basado en ese diagnóstico que hemos hecho para otras ciudades, pero también hacerlo para Panamá y saber con mayor exactitud la brecha que existe. Claro, y que creo que esto ata un poco con conversaciones que hemos tenido durante Shift by Design de cuál debe ser el rol del arquitecto o el diseñador precisamente para ser un agente clave en esta articulación que se tiene que generar para que el plan verdaderamente tome en cuenta no solamente el punto tecnológico, sino que contribuir de manera
interdisciplinaria con profesionales que pueden apoyar en cómo debería ser la planificación urbana, cuál es el mejor tipo de diseño de los espacios, cómo puede ser la estrategia para generar interacción y engagement del usuario, de la persona que está habitando la ciudad. Y que creo que, como viéndolo desde el punto de vista de un diseñador o de un arquitecto, es verdad que para ese tipo de estrategias vale la pena generar esa iniciativa de parte de nosotros para poder involucrarnos, ¿no? Exacto. Porque es verdad que esa articulación pues hace falta, y precisamente lo que comentas de los startups, pues sucede lo mismo. Al final en Panamá y pues pecamos en la región de Latinoamérica que el ambiente de emprendimiento y el ecosistema para emprender y para generar startups que puedan ser exitosos no está al 100% articulada en Panamá. Bueno, desde ciertas entidades del gobierno pues bastante manejadas en un plan estratégico con la Fundación Ciudad del Saber, están pues tratando de poder articular ese camino, pero es verdad que todavía está como que en pañales, todavía está pues en niveles bastante que hace falta desarrollar. Y bueno, creo que con eso hemos finalizado todas las preguntas, Glenn. De verdad que te agradezco muchísimo tu intervención, la hemos disfrutado mucho, creo que nos has brindado insights muy buenos de parte de KPMG y pues sabes que cuentas con el apoyo de Mayol cuando quieras hacer ese estudio del estado de Panamá en los Smart Cities. Creo que seguramente podríamos aportar. Oye, Mónica, muchas gracias a ti, a todo el equipo de Mayol, a Ignacio, por tenerme, y de verdad es un placer, un orgullo de poder contribuir. Y de nuevo, muchos deseos, mucho éxito con el resto de la programación. Sara, obviamente tú también, gracias por el apoyo, un gusto verles a todos y bueno, saludos.